El cerebro humano es, en teoría, la máquina de supervivencia más sofisticada que ha diseñado la evolución. En el centro de nuestra cabeza tenemos una pequeña estructura del tamaño de una almendra llamada amígdala. Su único trabajo, desde hace millones de años, es mantenernos vivos. Es la alarma sísmica de nuestra biología. Y vaya que funciona. Nos avisa de peligros que, a veces, nuestro propio cerebro consciente no se ha percatado que existen. Imaginemos por un segundo a una cebra bebiendo agua tranquilamente en la sabana africana. De pronto, escucha el débil doblarse de unas ramas de pasto, seguido por un rugido de un león a 2 metros de distancia. En milisegundos, su amígdala secuestra el resto de su cuerpo. Las pupilas se dilatan para captar más la luz. El corazón se dispara a 200 latidos por minuto. El torrente sanguíneo se inunda de adrenalina y cortisol. La digestión se detiene por completo y el instinto puro le grita que corra por su vida. Es el pánico absoluto, el diseño perfecto para no ser devorado cualquier día de estos. Ahora imaginen que la cebra, después de una persecución infernal que incluyó varios giros a toda velocidad, por azares del destino logra escapar de un destino funesto. Se detiene, respira agitada, se da la vuelta recuperando la tranquilidad y camina de regreso hacia donde está el león. Le entrega un billete de $20 y le dice: «Hermano, eso estuvo increíble, qué buen susto me diste. Nos vemos el próximo viernes a las 8 de la noche para que me vuelvas a hacer sentir que me matas». En el reino animal, este comportamiento sería clasificado como un defecto neurológico fatal, algo patológico. Una especie que busca activamente el sufrimiento, la taquicardia y la sensación de muerte inminente estaría extinta por el simple hecho de la selección natural en cuestión de semanas. Y sin embargo, esta especie existe. Esta especie somos nosotros, los seres humanos. Nos pasamos toda nuestra vida adulta intentando mitigar el riesgo. Compramos camionetas con 8 bolsas de aire, contratamos seguros de gastos médicos mayores, pagamos fortunas por vivir en privadas con guardias de seguridad y cámaras de vigilancia. Incluso tomamos vitaminas para retrasar la muerte. Hacemos de todo para sentirnos a salvo. Pero llega el viernes por la noche y nuestro cerebro hace un cortocircuito incomprensible. Dejamos nuestra casa súper segura, manejamos al cine nuestro auto a prueba de todo, sacamos la tarjeta de crédito y pagamos voluntariamente para que un director de Hollywood nos encierre en una sala oscura, nos someta a niveles de estrés tóxico, nos provoque paranoia y nos quite el sueño durante 3 días. ¿Por qué lo hacemos? Porque hemos convertido la simulación de la muerte en un producto de consumo. A ese cortocircuito biológico le llamamos hoy entretenimiento. Y donde hay una falla psicológica de este tamaño, mis queridos estrategas, siempre hay un corporativo que está listo para monetizarla. La industria del entretenimiento descubrió hace décadas una regla de oro que a la mayoría de las marcas de allá afuera se les escapa por completo. Fabricar la felicidad es un proceso carísimo, complejo y con un retorno de inversión francamente dudoso. Para vender alegría necesitas parques temáticos de miles de millones de dólares, botargas perfectas, desfiles, todo funcionando como relojito. Pero fabricar angustia, eso es otro boleto. La angustia es baratísima. Para vender miedo no necesitas presupuesto. Solo necesitas una puerta que rechina, un acorde disonante y entender qué es lo que tu cliente no quiere ver cuando apaga la luz. Yo soy Agustín Garibay y a partir de este momento estamos enmarcados. Hoy vamos a diseccionar un negocio más oscuro y rentable de lo que hemos visto jamás.
el arte de exprimir hasta la última gota de tu sistema nervioso. Vamos a abrir el Excel para entender por qué una película de terror de $15,000 destroza financieramente el ego de los grandes estudios de Hollywood. Vamos a ver cómo un accidente industrial y unos dedos amputados inventaron una máquina de hacer dinero en donde nadie lo tenía previsto. Y cómo la literatura a veces nos vende nuestra propia insignificancia. Y al final, para cerrar, te voy a dar un decálogo exacto para que apliques esta psicología del miedo en tus estrategias de ventas diarias. Acompáñenme, porque hoy la paranoia invita a la primera ronda. Vamos a comenzar con la semántica del miedo. Para entender el negocio del miedo, primero tenemos que limpiar el lenguaje, porque resulta que en el español solemos usar terror y horror como sinónimos. Pero cuando analizamos la arquitectura de las emociones, incluso en el diseño de producto, son dos cosas completamente distintas. Stephen King, el mago del terror, nos ayuda con unas definiciones, incluso añadiendo un tercer elemento, la repulsión. Entender estos tres conceptos es la clave para saber qué le estamos vendiendo al cliente. El terror es la anticipación. Si pudiéramos darle un sinónimo, sería como el marketing tal cual. Es puramente psicológico. Es la tensión, la incertidumbre, la paranoia. Es saber que hay algo debajo de tu cama, escuchar que respira, pero no poder verlo. En los negocios, el terror es el equivalente a tu campaña de expectativa. Es el hype que genera tu marca. Es la cuenta regresiva antes de un lanzamiento. El terror ocurre 100% en la cabeza del consumidor. Tú solo pones las sombras y el cliente pone sus propios demonios. El horror es la reacción visceral. Es el entregable, haciendo ese símil. Es el golpe físico. Es el shock. Es el momento en el que enciendes la luz y descubres que el monstruo está frente a ti y te arranca la pierna. Es la confrontación directa con lo macabro. En los negocios el horror, equivale al unboxing. Es el momento de la verdad cuando el producto te explota en la cara, para bien o para mal. Y luego está también la repulsión, que si tuviéramos que hacer un símil sería el morbo, algo que a los seres humanos nos define bastante. La repulsión es el asco, es ver la sangre derramada. La repulsión no asusta, asquea, pero el que la usa sabe que no puedes parar de verla. En la publicidad, esa estrategia de choque que te ofende, pero que aún así no puedes evitar verla. El gran maestro del negocio sabe que el terror es barato de producir, porque la mente del cliente hace todo el trabajo pesado, pero te cobra el boleto a precio de horror explícito. Pasemos a el segundo bloque, el Excel de los gritos. Resulta que hay directivos de estudios que ven al cine de terror por encima del hombro, ¿no? Así como, a ti ni te veo ni te oigo. Como género de nicho solo para adolescentes. Esa arrogancia corporativa es deliciosa porque los números demuestran que mientras los grandes estudios quiebran sus egos inflados, el terror es el género que subsidia a la industria entera. Como ya lo hemos hecho costumbre en este podcast, vamos a analizar números y comparar estrategias. Te presento ahora el top 10 de las películas más taquilleras de la historia contra el top 10 de las películas de terror. Por favor, presten mucha atención al costo de producción frente a la ganancia. Comenzamos con la economía del derroche.
el top 10 de las películas más taquilleras de todos los tiempos. Una aclaración: para jugar en esta liga, en realidad, necesitas a veces el presupuesto de operación de un país pequeño. El riesgo financiero es altamente suicida. En primer lugar está Avatar, la primera entrega de la gama. Costó $237 millones producirla y recaudó 2.920 millones. A primera instancia parecería un negocio redondo. Recaudó bastante. El problema es que no todos los estudios tienen $237 millones para pagar la producción. Y esto no incluye todos los gastos de marketing derivados de promover la película. Vamos al segundo lugar, Avengers Endgame. Costó $356 millones, pero recaudó 2.790. Recaudó poco menos, pero costó un poco más que Avatar. En tercer lugar, Avatar: El Camino del Agua. El costo estuvo alrededor de los $350 millones y su recaudación solo llegó a los 2.320. En cuarto lugar llega Titanic, con un costo de 200 millones y una recaudación de 2.250. Después está Star Wars: El Despertar de la Fuerza, que costó un absurdo de $447 millones para solo recaudar 2.060. Después está Avengers Infinity War, con un costo de 321 millones y una recaudación de 240. En séptimo lugar, Spider-Man: Sin Camino a Casa. Costó 200 millones y recaudó 1.920. En el octavo puesto, algo que yo no me esperaba, Intensamente 2, una película de dibujos animados que costó $200 millones y recaudó 1.690. Y después, en noveno lugar, El Rey León en su versión live action, que costó 260 millones, recaudando 1.660. Y al final tenemos The Avengers, con un costo de 220 y una recaudación de 1.510 millones. ¿Diagnóstico? Sí, claro, hacen miles de millones de dólares, pero les cuesta en promedio hacer cada una de estas películas 280. Todo esto sin contar, como les decía, la inyección necesaria de marketing para promover la película y asegurar la recaudación. En este sentido, su retorno de inversión, o ROI, promedia entre un 500 a un 700%. Nada mal, realmente. Pero de nuevo volvemos al tema original. Necesitas tener ese presupuesto disponible para producir estas películas. Y por supuesto, si alguna de ellas fracasa, el estudio quiebra o despide a la mitad del personal. Vamos al contraste, la economía de la escasez, el top 10 de las películas de terror más taquilleras de toda la historia. Vamos a ver a los reyes del horror y pongan mucha atención en el costo de producción. En primer lugar tenemos It, la versión de 2017, con un costo de apenas $35 millones, una décima parte de lo que cuestan las otras. Y recaudó $700 millones, es decir, generó un ROI de 2.000%. It, en su capítulo 2 de 2019, costó 79 millones, recaudó 473. El Exorcista de 1973 costó 12 millones y recaudó 441. La Monja en 2018 costó 22 millones y recaudó 365. Un ROI de 1.650%. El Conjuro 2 de 2016 costó 40, recaudó 320. El Conjuro de 2013 costó 20, recaudó 319. En séptimo lugar está Annabelle,
la creación de 2017, costó $15 millones, recaudó 306. Su ROI es de 2040%. Halloween de 2018, que parecía un remake que no entendíamos muchos, costó $10 millones y recaudó 259. Su ROI, 2.590%. Y en el 10º lugar, escuchen esto, Huye, Get Out, de 2017. Costó $4.5 millones hacerla y recaudó 255. Un ROI brutal de 5.660%. Y luego está, por supuesto, La mamá de los pollitos, el proyecto de la bruja de Blair de 1999. La masterclass del terror costó unos miserables $60,000 y recaudó 248 millones. Este retorno de inversión supera los 413,000%. Pero ¿y si creen que esto es solo con las películas de hace una década? Volten a ver joyas modernas como Five Nights at Freddy's, que hace poco estuvo en cartelera. Costó 20 millones y recaudó casi 300. O el caso maestro de los negocios que rompe cualquier estadística. Actividad Paranormal. ¿Saben cuánto costó hacerla? $15,000. El equivalente a un auto usado compacto. ¿Cuánto recaudó? $193 millones. Estamos hablando de un retorno de inversión de 1.200.000%. ¿A partir de qué? Encerrarse en una casa con un reparto que incluye a 2 actores sin mucho renombre, con un poco de experiencia, y contarte la historia sin muchos efectos. La lección de negocios aquí es brutal. El modelo de Marvel es para millonarios apostando en el casino, con el riesgo de perderlo todo. El modelo del cine de terror es el de un estratega verdadero que sabe que no necesita 300 millones de dólares en efectos especiales generados por computadora si logra entender exactamente qué es lo que no te deja dormir por las noches. El miedo es barato de producir, pero la gente paga fortunas simplemente por la catarsis. Vamos al tercer bloque, el acorde del diablo y la fábrica pesada. Dejemos atrás el mundo del cine y pasemos a la industria de la música. La genialidad de Black Sabbath no fue el ser grandes músicos, que lo son. Fue ser observadores del mercado. Contexto: fines de los años 60, Birmingham, Inglaterra, una ciudad industrial, gris, deprimente y sin futuro. Los jóvenes en esa ciudad no tenían de otra más que integrarse a la industria metalúrgica. El bajista de Black Sabbath, Geezer Butler, vio una fila de 2 cuadras afuera de un cine para ver una película de terror de Boris Karloff. Y se hizo la pregunta, una pregunta de oro. Si la gente está pagando buen dinero para que la asusten en una pantalla, ¿por qué diablos no hacemos música que los asuste? Para lograrlo, utilizaron 3 elementos clave. El número 1 es el diablo sin música. Adoptaron el tritono, un intervalo musical tan tenso, disonante y oscuro que en la Edad Media la Iglesia Católica lo prohibió porque decían que invocaba al diablo. El número 2, un accidente laboral que fue utilizado como ventaja competitiva. El guitarrista Tony Iommi trabajaba en la industria metalúrgica como todos los jóvenes de la ciudad y una máquina le rebanó la punta de sus dedos.
Para seguir tocando se fabricó unas prótesis con plástico derretido y tuvo que aflojar un poco las cuerdas de su guitarra para no sentir mucho dolor al estarlas presionando. Ese accidente generó el sonido denso, arrastrado y pesado que hoy conocemos como heavy metal. Número 3. El sonido ambiente. Su álbum debut abre con el sonido de lluvia, unos relámpagos y una campana fúnebre doblando a lo lejos. Esto es puro terror psicológico antes siquiera de la primera nota musical. Pero si crees que en la industria del terror musical Sabbath está solo, estás muy equivocado. La industria musical está llena de genios que han logrado monetizar el terror. Alice Cooper inventó el shock rock. Llevó a sus conciertos guillotinas, sangre falsa y serpientes que ponía en el escenario. Vendió la estética del horror de las películas serie B a millones de fanáticos alrededor de la Unión Americana, pero también del resto del mundo. Los famosos Kiss tomaron la estética de terror de los cómics y la convirtieron en el imperio de merchandising más grande del rock a través de sus icónicos personajes. El diablo, el chico de las estrellas, el gato y el hombre del espacio, con algunos extras dependiendo de la alineación. ¿Y qué me dicen de Slipknot y Ghost? En la era moderna, Slipknot usa máscaras de asesinos seriales famosos en el escenario, es decir, el grupo sale a tocar y cantar con estas máscaras y se ha convertido en un ícono dentro de la industria musical. Ghost, mientras tanto, utiliza la estética de un papado satánico para llenar estadios y vender mercancía a precios premium. Y no podemos dejar de mencionar al rey del pop, Michael Jackson. No podemos omitir que el disco más vendido de toda la historia de la humanidad es Thriller. Michael tomó a Vincent Price, un ícono del cine del terror, y junto a Hombres Lobo y Zombies los convirtió en el producto de pop más masivo jamás creado en un épico video musical. ¿Qué tal? Buenos ejemplos. El terror / horror en la industria musical. Pero pasemos ahora al bloque 4 y hablemos de la arquitectura de la insignificancia. Resulta que en la literatura el terror, esta anticipación psicológica, alcanza su forma más pura. Porque resulta que en la literatura no hay efectos especiales de computadora ni maquillaje de Hollywood. Sin embargo, en la literatura, si no sabes escribir, no vas a asustar a nadie. Y aquí tenemos dos grandes polos históricos. Por un lado tenemos a Edgar Allan Poe, el terror íntimo. El monstruo no viene de afuera, el monstruo eres tú. Es la culpa, es la locura, es el corazón delator latiendo debajo de las tablas. Por el otro lado tenemos a H.P. Lovecraft, el horror cósmico. Lovecraft entendió que el miedo más grande del ser humano no es un fantasma en el closet, es mirar al cielo y darse cuenta de que el universo es inmenso, pero también es antiguo y está lleno de dioses monstruosos, y que nosotros somos absolutamente insignificantes. Pero, ¿quiénes son los que realmente han convertido el miedo en este imperio de papel? Pues aquí te comparto el top 10 de los autores de terror más vendidos de la historia y sus números que sin duda te van a generar más de un escalofrío. En primer lugar tenemos a R.L. Stine, con más de 400 millones de copias vendidas con su serie Goosebumps. Entendió que el mercado infantil pedía terror seguro.
Es decir, sí queremos terror, pero queremos un final un poquito menos grave. El maestro Stephen King está en segundo lugar con más de 350 millones de copias vendidas. Es el rey absoluto del terror contemporáneo. Convirtió lo cotidiano, un perro, un coche o un payaso, en amenazas mortales. Después está Dean Koontz, con más de 450 millones de copias en una mezcla de thriller y terror, suspenso y terror. Después está la señora Anne Rice, con más de 100 millones de copias. Ella tomó a las brujas, a las momias y por supuesto a los vampiros y los volvió a poner de moda. Sexualizó y romantizó a los monstruos. Después está V.C. Andrews, con más de 100 millones de copias de su serie de Flores en el ático, el terror gótico familiar y el tabú. Después está un viejo conocido, Bram Stoker, con su novela Drácula, que nunca ha dejado de imprimirse desde que salió a la venta en 1897. Stoker definió el arquetipo del chupasangre para toda la eternidad. Después está orgullosamente Mary Shelley con Frankenstein. No solo escribió terror, inventó la ciencia ficción moderna y a los 18 años, Después está Clive Barker, de Hellraiser. Llevó el horror a un nivel de visceralidad y filosofía del dolor que redefinió los años 80. Después tenemos a Shirley Jackson, con La maldición de Hill House, la maestra del terror psicológico de las casas embrujadas. Y finalmente, pero no menos importante, Koji Suzuki, el autor de Ringu o El Aro, el terror oriental que infectó a Occidente combinando la tecnología con las maldiciones ancestrales. Tenemos una combinación y una receta increíble. Hemos visto a lo largo de este episodio cómo el cine, la música y la literatura han aprovechado el terror para sacarle jugo y, por supuesto, generar mucho dinero. Pero vamos ahora a algo que tú puedes hacer. Te presento ahora el decálogo del miedo. Olvidemos por un momento los sustos y la sangre. Lo que hicieron Blumhouse, Black Sabbath o Stephen King fueron movimientos magistrales de rentabilidad pura. Pero si extraemos las estrategias de negocio de estos creadores y las aplicamos a tu empresa, podemos tener este verdadero decálogo del terror. Comencemos con la número 1, la estrategia Blumhouse. La restricción como ventaja competitiva. Blumhouse no intenta competir con los $300 millones de Marvel. Ellos dicen, te doy 5 millones y una sola locación. Arréglatelas. En los negocios a veces, la abundancia de presupuesto genera estupidez y pereza creativa. Restringir drásticamente los recursos de tu equipo los obliga a encontrar ángulos de venta que el dinero no puede comprar. Utilízalo. Empieza a restringir, a veces no solo presupuesto, a veces ideas creativas. Pensar dentro de la caja nunca fue tan redituable. Segunda, la regla del tiburón, el monstruo invisible más barato. En Jaws, tiburón, el escualo mecánico resulta que no funcionaba. Así que el maestro Spielberg decidió casi no mostrarlo. Ese accidente creó el mayor suspenso de la historia solo con la banda sonora. En tu empresa no tienes que sobreexplicar tu producto o saturar de información al cliente. A veces el misterio y lo que dejas a la imaginación, el cómo lo haces, genera mucho más valor percibido que mostrar todas tus cartas en la primera jugada. Así que anticípate y modérate. Pasemos al número 3, el pivote de Black Sabbath, la canibalización de las industrias. Sabbath no inventó la rueda,
Simplemente vio lo que funcionaba en el cine, la gente haciendo fila para pagar para que la asustaran, y lo importó a una industria que no lo estaba haciendo, la música rock, inventando de paso el heavy metal. ¿Cuál es la lección? Deja de mirar a tus competidores directos y voltea a ver qué está haciendo la industria automotriz, la industria hotelera o la industria de los videojuegos. E importa su modelo a tu nicho de mercado. Es como Ronaldinho viendo las jugadas de Magic Johnson e intentando dar los pases sin ver en el fútbol. Pasemos al número 4, la ventaja de Iommi, monetizar la mutilación. Tony Iommi se voló los dedos en una fábrica y en lugar de renunciar, pues simplemente se puso las prótesis y aflojó las cuerdas de su guitarra, creando el heavy metal. Si tu producto o servicio tiene una falla técnica inevitable o tiene una gran limitación frente a la competencia, no lo escondas. Conviértelo en tu diferenciador principal. No somos los más rápidos, pero esa lentitud es porque nuestro proceso es un proceso artesanal. Vende el defecto como una característica premium. No aplicará para todos, pero si tienes ese problema, aquí hay una solución creativa, barata y que te puede diferenciar. Vamos al número 5, el arquetipo Stephen King, corromper la rutina. King no escribe sobre monstruos intergalácticos. Toma un perro San Bernardo, un coche Plymouth o un fanático literario y los vuelve letales. En las ventas a veces no tienes que inventar un problema nuevo para tu cliente. Tienes que tomar el proceso más mundano y aburrido de su operación diaria. La nómina, la logística, el pasar lista y demostrarle que el riesgo mortal en realidad es que no te contrate a ti para cambiarlo. Ya sea que seas un consejero, ya sea que ofrezcas un proceso mejorado o tengas un producto que resuelve algo mundano. Aquí, en efecto, funciona. Pasemos al número 6, el efecto Diabolus sin música, la rentabilidad del tabú. Black Sabbath utilizó acordes prohibidos por la iglesia para polarizar. Se ganaron una fama de, obviamente, ser satánicos. Si tu marca le gusta a todo el mundo, en realidad no le apasiona a nadie. Atrévete entonces a tomar una postura en tu industria que ofenda a los puristas. Si eres una universidad, rompe con la educación tradicional. El odio de la vieja guardia es el mejor marketing para atraer a los que buscan innovación. Puede que te dé miedo hacer esto, pero estoy seguro que al final la recompensa valdrá la pena. Después, la táctica de Edgar Allan Poe, el monstruo interno. Poe entendió que no hay nada más aterrador que nuestra propia culpa, nuestra locura o nuestro síndrome del impostor. Así que cuando le vendas a un CEO, no le hables solo de la competencia externa, el mercado, el gobierno, las instituciones, la competencia. Háblale de su corazón delator, el miedo a no estar capacitado para el puesto, el miedo a quebrar el legado familiar. Ahí es donde puedes llegar a firmar los grandes cheques, utilizando el miedo de tu cliente. Y si eso no funciona, ¿qué tal el número 8, el posicionamiento Lovecraft, el terror a la insignificancia? Lovecraft vendía el miedo a no importarle al universo. En el fondo, esto es lo que venden las marcas de superlujo y los consultores de alto nivel. En realidad, un directivo no te contrata un proyecto de 2 millones de pesos para quebrar o mejorar solamente sus procesos. Te lo contrata porque le aterra la insignificancia. Él quiere dejar un legado, él quiere ser relevante.
entonces tú véndele la trascendencia. En el número 9 tenemos la fórmula de R.L. Stine, el peligro, pero con una red de seguridad. Stine vendió 400 millones de libros de Goosebumps o escalofríos prometiendo terror, pero asegurando finales relativamente seguros para los niños. Llegó a tener hasta su propia serie de televisión. En los negocios disruptivos, los clientes quieren sentir que están innovando, que están tomando un riesgo al contratar una agencia rebelde o comprando tecnología de punta. Pero en realidad necesitan saber que tu ejecución es impecable y segura. Así que la receta sería: vende rebeldía en la fachada, pero entrega certidumbre suiza en la trastienda. Es decir, tú puedes ser rebelde en la cara, en el aspecto, en la manera de hablar, pero garantiza que el entregable va a estar ahí. Finalmente, la número 10, la métrica del alivio. Tú no vendes susto, vendes catarsis. La gente no va al cine de terror por el estrés, va por el alivio químico que siente el cerebro cuando al final prenden las luces y se da cuenta de que en realidad no va a morir. En tu estrategia de consultoría o en tu estrategia de ventas, tu trabajo es sentar al prospecto, mostrarle la radiografía de su empresa a punto de colapsar, dejar que la tensión suba al máximo y después poner el contrato sobre la mesa. Tú eres las luces encendiéndose en la sala de cine. Tú eres la salvación. Véndete como tal. Pasemos a la conclusión. La industria del entretenimiento por años nos ha demostrado durante más de un siglo que el cerebro reptiliano siempre le gana a la corteza prefrontal. La gente no paga por lógica, paga por emociones. Y no hay emoción más primaria, más profunda y más rentable que el miedo. Ya sea un acorde disonante en una fábrica de Birmingham, una película filmada en la sala de una casa con $15,000, o un libro sobre un payaso asesino, el terror es la prueba de que cuando entiendes las pesadillas de tu mercado, tienes la llave de entrada a su chequera. Y para cerrar este aquelarre, quiero leerlos en los comentarios. Como consumidores ahora les pido que sean brutalmente honestos. ¿Qué marca o qué industria sienten que hoy en día los tiene secuestrados a base de puro terror psicológico? ¿Y por qué les siguen comprando? Destrocen esa caja de comentarios. No se olviden de darle clic a la campanita, de seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos como Enmarcados en Instagram, en Facebook y en TikTok. Y a mí me pueden seguir en Instagram y TikTok como agus.nmrk2 o en LinkedIn como Agustín Garibay. Y recuerden que si en los negocios no eres tú el que está asustando a la competencia, entonces tú eres la víctima de la película. Y aunque sean fanáticos de ser espantados o no, por favor, nunca dejen de estar enmarcados.